La calle estaba vacía, sumida en un silencio denso, como si toda la ciudad contuviera la respiración. El viento helado sopló entre los edificios abandonados, haciendo tintinear suavemente las placas de metal. Lucas tragó en seco, mirando a los lados, sintiendo como la tensión crecía dentro de él. Sus amigos, Gabriel y Julia, estaban justo detrás, inquietos, con los ojos fijos en el asfalto resquebrajado. Entonces, llegó el sonido misterioso. Primero un susurro distante, un zumbido casi imperceptible, que fue aumentando poco a poco hasta convertirse en el rugido pesado de un motor. Las luces amarillentas de los postes parpadearon, proyectando sombras distorsionadas contra las paredes descascaradas. Julia agarró el brazo de Lucas con fuerza, sus dedos fríos como el hielo. Gabriel dio un paso atrás. El autobús apareció en la curva de la calle. Con los faros bajos como ojos somnolientos, la carrocería cubierta de suciedad y óxido. Se movía despacio, arrastrándose como si hubiera salido de una pesadilla. No tenía un letrero que indicara su destino. El número en la parte delantera estaba borroso, indistinto, como si el tiempo mismo se hubiera desvanecido de allí. Sin emitir un solo sonido, la puerta se abrió. Un golpe metálico resonó en la calle. No había conductor a la vista, solo el interior oscuro y un olor a humedad y óxido. Los asientos parecían ocupados por sombras indistintas, figuras inmóviles que miraban al vacío. Lucas sintió los vellos de los brazos erizarse. Sus amigos lo sujetaron, susurrándole que se fueran de allí. Pero algo lo impulsó a dar un paso adelante. El autobús lo llamaba. Su corazón martillaba en su pecho, y una extraña sensación de vértigo nubló su mente. Puso el pie en el primer escalón. Una brisa fría recorrió el interior del autobús. Por un instante, Lucas juró escuchar voces. Bajos, arrastrados y aterradores murmullos, como si susurraran secretos antiguos. Echó un vistazo rápido a los pasajeros, y se dio cuenta de que lo estaban mirando. Los ojos. No tenían ojos. Solo órbitas vacías, oscuras, que parecían devorarlo con un silencio hambriento. La puerta se cerró. Afuera, Julia y Gabriel gritaron. Corrieron hasta la carrocería oxidada. Golpearon la puerta, rogándole a Lucas que saliera. Pero el autobús ya estaba alejándose. A través de la ventana polvorienta, Lucas miró a sus amigos, su rostro pálido y sus labios temblorosos. El miedo desbordaba en sus ojos. Pero ya no había vuelta atrás. El autobús de las 3:33 había elegido a su próximo pasajero. El aire dentro del autobús era denso, cargado de humedad y un olor extraño, como tierra mojada después de un largo entierro. Los asientos estaban desgastados, rasgados en algunas partes, y las sombras de los pasajeros parecían más oscuras de lo que deberían ser. Sus amigos aún gritaban afuera, pero sus voces sonaban distantes, como si algo invisible estuviera sofocando el sonido. Lucas se giró rápidamente, intentando bajar, pero la puerta se cerró con un chasquido seco. Golpeó contra el metal frío, su corazón latiendo con fuerza. Afuera, Julia y Gabriel estaban inmóviles, sus expresiones congeladas en puro terror. El autobús dio un sacudón y comenzó a moverse. La ciudad pronto se disolvió en una niebla densa que se arrastraba por las ventanas como dedos esqueléticos. Lucas sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba pasando? ¿A dónde iban? El conductor, una figura encorvada y siniestra en el asiento delantero, parecía no moverse. Su rostro estaba oculto bajo una gorra oscura, y sus manos, largas, delgadas, de un tono grisáceo, apretaban el volante con una fuerza descomunal. Lucas intentó preguntar a dónde iban, pero su voz salió temblorosa, débil. El conductor no respondió. Entonces, surgió un ruido. Venía desde atrás. Un sonido húmedo, arrastrado, como carne frotándose contra la tela de los asientos. Lucas se giró lentamente. Los pasajeros, antes inmóviles, comenzaron a moverse. Al principio, eran pequeños espasmos. Luego, sus cuerpos parecían retorcerse de manera antinatural, como marionetas con los hilos cortados. Uno de ellos giró la cabeza hacia Lucas con un crujido grotesco. Sus ojos eran agujeros negros, profundos y hambrientos.
Lucas contuvo un grito e intentó correr por el estrecho pasillo, pero el autobús pareció alargarse, como si el espacio dentro de él fuera más grande de lo que debería ser. Corrió, pero la puerta delantera nunca parecía acercarse. Detrás de él, los pasajeros comenzaron a levantarse, sus cuerpos flácidos y torpes, sus bocas abriéndose en un silencio aterrador. El autobús aceleró. Lo último que Lucas escuchó antes de que todo se oscureciera fue la voz ronca del conductor susurrando: «Próxima parada». El corazón de Lucas martillaba contra su pecho mientras caminaba por el estrecho pasillo del autobús. El olor pútrido parecía adherirse a su piel, y el silencio era espeso, asfixiante. Intentó convencerse de que solo era un autobús abandonado, que aquellas figuras sentadas eran pasajeros comunes. Pero algo estaba mal, terriblemente mal. Pasó junto al primer asiento y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los pasajeros estaban inmóviles, pero no parecían normales. Sus ropas eran antiguas, sucias, algunas rasgadas, como si hubieran sido desenterradas. Sus rostros estaban ocultos en la sombra, pero Lucas podía sentir sus miradas sobre él, aunque ninguno se moviera. Tragó en seco y dio otro paso. El crujido ahogado del suelo sonó demasiado fuerte en el silencio del vehículo. El autobús tembló levemente. Por un momento, Lucas sintió como si estuviera siendo devorado por algo vivo. Entonces, un sonido, un ruido húmedo, un chasquido de algo desplazándose. Lucas se detuvo y miró hacia atrás. Uno de los pasajeros había girado la cabeza hacia él. La piel de su rostro estaba tensa, los ojos hundidos y negros como pozos sin fondo. Sus labios temblaban, como si intentaran formar palabras que nunca llegarían. Su cuello estaba torcido en un ángulo imposible y grotesco, y cuando su boca se abrió, un sonido seco escapó, no un grito, no un susurro, sino un vacío, como si estuviera absorbiendo el propio aire a su alrededor. Lucas tropezó hacia atrás, conteniendo la respiración. El conductor, hasta entonces inmóvil, movió sus largos dedos sobre el volante. La respiración húmeda que antes parecía lejana ahora estaba cerca, demasiado cerca. Y entonces, el autobús arrancó. La puerta se cerró con un golpe metálico. Afuera, Julia y Gabriel gritaban, golpeando las ventanas, sus rostros distorsionados por el pavor. Lucas corrió hacia la puerta, golpeando el metal frío. «Sáquenme de aquí». Pero el autobús ya se había marchado. A través de la ventana polvorienta, Lucas vio cómo la ciudad se desvanecía nuevamente en sombras y niebla. La carretera delante de él era un túnel de tinieblas sin fin. Detrás de él, los pasajeros empezaron a moverse. El autobús aceleró, y Lucas sintió un frío helado recorrerle la espalda. La ciudad desaparecía rápidamente tras la densa niebla que envolvía las ventanas como un velo espectral. Intentó controlar su respiración, pero el olor pútrido y húmedo parecía empeorar a cada segundo. El conductor permanecía inmóvil, sus manos esqueléticas aferradas al volante con una fuerza absurda. En cada curva, sus dedos crujían levemente, como huesos quebradizos. Lucas no podía ver su rostro, solo aquellos ojos brillantes que lo observaban a través del retrovisor. Se giró hacia los pasajeros. Ninguno se movía, pero ahora algo era diferente. Sus ropas, que antes parecían solo sucias, estaban podridas. Algunas manos colgaban de los asientos con la piel grisácea y marchita. Y entonces, Lucas se dio cuenta. No respiraban. La oscuridad del autobús parecía devorarlo. Intentó tragar el miedo y tocar el hombro de uno de los pasajeros. En cuanto sus dedos rozaron la tela fría, un sonido resonó por todo el vehículo. Un suspiro largo. Lucas retrocedió cuando la cabeza de la figura se giró hacia él con un chasquido grotesco. Sus ojos eran agujeros negros, profundos y vacíos. La boca se abrió lentamente, como si intentara gritar, pero lo único que salió fue un murmullo, un arrastre de palabras indescifrables. El resto de los pasajeros comenzó a moverse. Movimientos lentos, desarticulados, como si algo los estuviera arrastrando desde dentro. Algunos giraban la cabeza hacia Lucas, otros simplemente se mecían, como si despertaran de un sueño profundo. El conductor rió. Bajo, ronco,
Una risa húmeda que parecía deshacerse en el aire. Lucas corrió hacia la puerta e intentó abrirla, pero el autobús ya había salido de la carretera. Ahora, todo a su alrededor era un vacío infinito, un camino que no debería existir. Y, detrás de él, los pasajeros comenzaban a levantarse. Lucas contuvo la respiración, sintiendo el pánico apretar su pecho como un peso invisible. El pasajero que lo miraba parpadeó lentamente, pero no de una manera humana. Era como si algo dentro de él intentara recordar cómo funcionaba ese gesto. Su boca se entreabrió, y un sonido escapó. No era un gemido, no era un suspiro, sino algo húmedo, arrastrado, como carne separándose de los huesos. El autobús se sacudió, y las luces parpadearon en el techo oxidado. Lucas miró a su alrededor, y los otros pasajeros empezaron a moverse. Pequeños espasmos recorrían sus cuerpos, como si despertaran de un sueño profundo y terrible. Algunas cabezas giraron con crujidos secos, otras bocas se abrieron en ángulos imposibles, dejando escapar murmullos que no pertenecían a ningún idioma conocido. El conductor seguía inmóvil, pero Lucas podía ver su sonrisa reflejada en el retrovisor. La carretera afuera ya no tenía sentido. No había edificios, no había postes, solo una niebla espesa que parecía retorcerse como algo vivo. El autobús ya no estaba en la ciudad. Lucas intentó dar un paso atrás, pero sus pies parecían pegados al suelo pegajoso. El aire se volvió más denso, impregnado con un olor a carne quemada y tierra húmeda. Uno de los pasajeros soltó un siseo, inclinando la cabeza a un lado como si sus huesos estuvieran a punto de romperse. La puerta de emergencia al fondo del autobús. Era su única oportunidad. Lucas corrió, esquivando las manos pálidas que empezaban a alzarse desde los asientos. Dedos esqueléticos intentaban atraparlo, arrastrarlo hacia las sombras entre los respaldos. El autobús temblaba más y más, como si la propia carretera se estuviera desmoronando bajo sus ruedas. La manija de la puerta de emergencia estaba fría y oxidada bajo sus dedos temblorosos. Tiró con fuerza, pero no se movió. El cristal solo reflejaba oscuridad en el exterior, un vacío donde no había nada excepto su propio reflejo distorsionado. Un susurro resonó justo detrás de él. Ya eres parte del camino. Manos heladas rozaron su nuca. Y entonces, todo se apagó. Lucas sintió el sudor resbalar frío por su nuca. El autobús parecía respirar a su alrededor, las paredes crujiendo como si se contrajeran. El aire olía a óxido y podredumbre, y la niebla del exterior latía como una criatura viva, siguiendo la velocidad del vehículo. Intentó mover los pies de nuevo, pero el suelo pegajoso los retenía con una fuerza invisible. Era como si el autobús estuviera absorbiendo su alma, volviéndolo parte de aquel viaje maldito. Los pasajeros, antes inmóviles, ahora temblaban en espasmos lentos, sus cabezas cayendo a los lados con crujidos secos. Lucas miró al conductor, que aún no había dicho una palabra. La gorra oscura ocultaba su rostro, pero sus ojos brillaban en el retrovisor, observándolo. La sonrisa que se ensanchaba en la penumbra era incorrecta, imposible, extendiéndose de un lado a otro del rostro, revelando filas de dientes irregulares, manchados de algo oscuro. El autobús dio un sacudón y las luces parpadearon una vez más. Fue entonces cuando Lucas se dio cuenta. Los postes afuera no parpadeaban al azar. Era un patrón, un código que su mente se negaba a comprender, como si no estuviera hecho para ojos humanos. Algo tocó su hombro. Se giró y uno de los pasajeros estaba de pie a su lado. Su piel parecía cuero reseco, los ojos hundidos y vacíos. La boca se abrió lentamente, y un susurro escapó, arañándole los oídos como vidrio roto. No hay vuelta atrás. Lucas intentó gritar, pero el sonido de su voz murió en su garganta. Los otros pasajeros empezaron a levantarse, uno por uno. Sus movimientos erráticos, cuerpos torcidos como si hubieran sido rotos y vueltos a ensamblar de forma incorrecta. El autobús aceleró aún más, la niebla devorando todo a su alrededor. Lucas trató de correr, pero manos frías y huesudas aferraron sus brazos, sus hombros, su nuca. Lo último que vio antes de ser arrastrado a la oscuridad fue al conductor inclinando la cabeza hacia un lado,
su voz ronca susurrando entre el rugido del motor. Próxima parada. Lucas sintió el aire volverse más denso, más pesado, como si estuviera respirando dentro de una tumba. El autobús vibró violentamente, y el sonido de algo arañando el techo se intensificó, uñas afiladas raspando el metal, creando un chirrido agudo que hizo que su cráneo palpitara de dolor. Intentó alejarse del conductor, pero manos heladas agarraron sus brazos. Los pasajeros, ahora completamente erguidos, se retorcían de manera antinatural. Sus bocas se abrían, pero no emitían ningún sonido. Solo un vacío oscuro donde sus voces deberían estar. El autobús dio un bandazo, casi derribando a Lucas sobre el suelo pegajoso. La niebla afuera se agitaba como si algo estuviera a punto de emerger de ella. Y entonces lo comprendió. La carretera había desaparecido. El vehículo avanzaba ahora por un espacio infinito. Un vacío donde las luces de los postes parpadeaban como estrellas moribundas. El conductor se giró completamente hacia él sin soltar el volante. Sus ojos brillaban como brasas, y su boca grotescamente ancha pronunció, con un tono ronco y profundo: «Hemos llegado». El autobús se detuvo de golpe. La puerta se abrió con un chirrido agonizante, revelando solo oscuridad en el exterior. Pero no era una noche común. La oscuridad parecía viva, palpitante, como un abismo llamando a su próximo sacrificio. Lucas intentó luchar, intentó gritar, pero las manos de los pasajeros se cerraron a su alrededor, arrastrándolo hacia la salida. El conductor rió bajo, un sonido húmedo y nauseabundo, mientras Lucas sentía que sus pies eran arrastrados por el escalón oxidado. En cuanto cruzó la puerta, el suelo desapareció. Lo último que escuchó fue el sonido del autobús arrancando de nuevo, dejándolo atrás, hundiéndose en la oscuridad sin fin. Lucas sintió un nudo de desesperación apretarle la garganta. Los pasajeros ahora estaban completamente erguidos, sus cuerpos torcidos como marionetas de hilos cortados. Sus bocas se abrían y cerraban en silencio, pero los susurros crecían a su alrededor, viniendo de todos los rincones del autobús, de las paredes, del techo, incluso del suelo pegajoso bajo sus pies. Intentó retroceder, pero algo se lo impedía, como si el propio espacio dentro del autobús se hubiera distorsionado, retorciéndose para atraparlo. Las luces parpadeaban frenéticamente. Con cada destello, los pasajeros parecían más cerca, sus rostros cada vez más deformados. El conductor no dejaba de sonreír. «Ya casi llegamos», murmuró, su voz reverberando por el autobús como un eco distante, proveniente de algún lugar muy lejano a ese vehículo. Lucas miró por la ventana. Afuera ya no quedaba nada. Ni carretera, ni postes parpadeantes, solo un vacío palpitante y retorcido. Sintió una oleada de vértigo, como si estuviera siendo absorbido por esa oscuridad. Los susurros aumentaron. Ahora podía distinguir palabras, frases rotas que giraban en su mente como voces surgidas de una pesadilla. «Tú ya has estado aquí antes. Nunca te fuiste. Bienvenido de nuevo». Lucas gritó. Intentó aferrarse a algo, pero manos frías sujetaron sus muñecas, sus hombros, su nuca. Los pasajeros lo rodeaban ahora, sus bocas abiertas como agujeros hambrientos. El autobús dio un último sacudón, y la voz del conductor sonó de nuevo, ahora más baja, más arrastrada, saboreando cada palabra. «Última parada». La puerta se abrió, revelando solo un abismo de tinieblas frente a él. Y entonces, las manos lo empujaron. Lucas se congeló, el pánico paralizándolo. El cuerpo que ahora se sentaba a su lado era una visión horrible y deplorable. Su piel descolorida, estirada sobre los huesos, como si hubiera sido arrancada de su propio ser y devuelta sin vida. Los ojos, que una vez fueron suyos, estaban vacíos, profundos como dos abismos, y la sonrisa que deformaba sus labios muertos parecía esculpida en un gesto de un dolor inmenso y macabro. Quería alejarse, quería correr a cualquier parte, pero el autobús seguía acelerando, atravesando la oscuridad infinita con la velocidad de una pesadilla. El aire era más espeso, saturado con el hedor de carne podrida y un olor metálico, como sangre seca. Los susurros se intensificaron, ahora más cercanos, como si fueran susurrados directamente en sus oídos, viniendo de todas direcciones.
Su propio reflejo lo miró fijamente, con esos ojos vacíos y sin vida que se fijaban en él de una manera que no parecía natural, como si Lucas se hubiera roto y regresado para reclamar su lugar. La boca de su reflejo se abrió en una sonrisa monstruosa, imposible de existir, y un sonido grave, un eco de su propia voz, resonó en su mente. «Estás aquí, porque siempre has estado aquí». Lucas intentó gritar, pero nada salió. Quiso correr hacia la parte delantera del autobús, golpear la puerta, pero su cuerpo no respondió. El reflejo a su lado levantó la mano con una lentitud macabra, tocando su propio rostro, como si intentara arrancarle el alma con ese gesto. Los pasajeros, ahora todos de pie, avanzaban lentamente, sus bocas abiertas como un agujero negro que devoraba la luz. Se arrastraban hacia él, pero no se movían como humanos. Sus cuerpos se mecían en ángulos imposibles, como si la gravedad los hubiera abandonado, y sus ojos vacíos y palpitantes lo observaban con un hambre incontrolable. El conductor, inmóvil, los observaba por el retrovisor, sus ojos brillando como dos faros en la oscuridad. No dijo una palabra. No era necesario. El autobús se dirigía al único lugar al que todos los pasajeros, vivos o muertos, pertenecían. El reflejo junto a Lucas sonrió aún más ampliamente, y los susurros comenzaron a transformarse en una palabra clara. «Bienvenido de vuelta, Lucas». Y entonces, el autobús se detuvo. En la calle desierta, los amigos de Lucas quedaron paralizados, con la mirada fija en el punto donde el autobús se había detenido. Habían escuchado los gritos, vieron las sombras moviéndose por las ventanas, pero cuando el vehículo finalmente arrancó, desapareciendo en la niebla, no quedó rastro de su pasajero. El sonido del motor se desvaneció en la oscuridad, dejando solo un silencio pesado, como si el aire estuviera atrapado en algún lugar lejano e inalcanzable. El reloj, que marcaba las 3:33 cuando el autobús apareció, ahora indicaba las 3:34. El tiempo, de alguna manera, ya no parecía tener sentido. La calle se sentía más vacía, más fría. La niebla, que antes solo se cernía a la distancia, ahora se expandía a su alrededor como un manto denso y asfixiante. Intentaron gritar, correr, pero algo los detenía. Ya no había fuerza en sus piernas, como si el peso de la noche los aplastara, sofocando cualquier intento de moverse. El silencio era absoluto. No quedaba sonido ni vida. Lo único que probaba que algo seguía existiendo era la luz tenue de los faroles, parpadeando lentamente, como si la propia ciudad estuviera muriendo. El autobús, aquel que siempre aparecía en las historias, que para otros solo había sido una leyenda, se había llevado a Lucas. Y con él, desapareció cualquier esperanza. Las horas pasaron, y la calle permaneció quieta, sin vida. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Esa noche, el autobús no volvió. Ni Lucas. Y nadie jamás se atrevió a esperar por lo que vendría después.